muy buenas tardes, estimados hermanos, estimado grupo. Hoy estamos en la continuación de nuestro curso de griego, hoy una hora más temprano de lo acostumbrado, por el asunto de un consenso que hicimos y una necesidad que había de hacerlo. Vamos hoy entonces a revisar los ejercicios de la lección que introdujimos en la última sesión, digamos, que fue la lección 26. Hoy entonces vamos a revisar los ejercicios de la lección 26 y esperando que Mario y Luis, que están siguiendo la clase en diferido, puedan, digamos, estar al tanto, dándole seguimiento a tiempo a cada una de estas sesiones. Bueno, tenemos en vivo y directo solamente a Juan Gómez, por lo tanto, cualquier pregunta que tenga Juan Gómez la vamos a asumir como si fuera la del grupo y vamos a tratar de ir respondiendo y clarificando las cosas con Juan Gómez como una manera de llegar a todo el grupo, porque a menos que me hagan un feedback o me comuniquen algo vía WhatsApp, estamos dando por sentado que están siguiendo a bien y que no está originando mayores preguntas cuando ven la sesión en diferido. Vamos entonces a compartir en pantalla lo que es donde están los ejercicios, ¿verdad? Yo hice la número 1 en la última sesión que tuvimos, pero ahora vamos entonces a ver, digamos así, vamos a ver la número 2 que pienso que Juan Gómez intentó hacer, aunque tal vez no llegó a totalizar, digamos, a finalizarla por completo. Juan Gómez, entonces, por lo menos comenzaste a hacer la 2, ¿verdad? Sí, ¿Cierto? profe. Ok, Lo hice, sí. perfecto. Lo Entonces, hice. bien, vamos entonces a leer la número 2 y vamos a tratar nosotros dos de traducirla, ¿ok? Vamos a leerla en primer lugar. Sí, profe, dice. Permítame aquí. Y don de tus megale egrapse kai tois en. Ok, y donde tus ente megale polei egraxe, más bien egraxe, kai tois ente micra. Observa que aquí egraxe tiene espíritu suave y acento agudo sobre la épsilon. Por lo tanto, idón de tus ente megale polei egraxe kai tois ente micra. Ok, comencemos con idón. ¿A dónde te llevó tu análisis con relación a esta palabra idón? Sí, profe, según analicé, era o es un participio del auristo segundo activa, dice. Ok, sí, es un participio auristo segundo. ¿De qué verbo? Del verbo blepo. Correcto, uporado, muy bien. Entonces es un auristo, participio, auristo, segundo, y ahora tenemos que contestarnos la otra pregunta. Recuerden que los participios tienen, por un lado, una naturaleza verbal y por eso comparten con los verbos dos elementos específicos. ¿Tú recuerdas cuáles son, Juan Gómez? No le entendí su pregunta, profe, perdón. Repito. Como sabemos, los participios tienen, por un lado, una naturaleza verbal y por eso comparten con los verbos dos elementos básicos. ¿Cuáles son esos dos elementos que comparten los participios con una forma verbal cualquiera? Y dos, ¿cuáles son los tres elementos o factores que en el análisis morfológico de un participio son comunes al participio con cualquier adjetivo sustantivo
como parte de esa otra naturaleza que tienen los participios que comparten con los adjetivos y sustantivos. Creo que lo primero es el tema, ¿verdad? No, lo primero es tiempo, y eso lo respondiste muy bien. Este es un participio auristo segundo, correcto. Ahora falta el otro elemento. Además de el tiempo, ¿qué otro factor comparten o elemento o variable comparten los participios con cualquier forma verbal? El tema tampoco. No, no es el tema. Por supuesto que sí, el verbo, por ejemplo, un participio auristo se sustenta en el tema de auristo segundo, pero eso no es el elemento. Son dos elementos. Primero es el tiempo y el segundo es la voz. ¿De qué voz es idom? ¿Voz activa, voz media o voz pasiva? Y según yo, es voz media o Ok, pasiva. no, eso es voz activa. Ah, ya. Eso es voz activa. ¿Okay? Ahora, tus, pienso que al analizarlo, había una pregunta que tú tenías. ¿Cuál era la pregunta con relación a esta palabra tus? Sí, es por el acento. Ujú. En los artículos tiene el acento agudo y aquí Ajá, tiene el acento grave. sí. Bueno, Entonces, lo que pasa es que a ti se te olvidó que la regla es que cuando una palabra sea aguda, o sea, tenga en la última sílaba un acento agudo, bien, y no sea la última palabra en la oración o en la frase porque continúa, entonces el acento se cambia al grave. Si aquí, por ejemplo, esta frase terminara en tus, entonces tus tendría el acento agudo. Ahora, ¿por qué en el paradigma del artículo, tanto en género masculino, femenino como en neutro, aparece con el artículo agudo? Sencillo, porque en esa situación el artículo aparece solo y no en el contexto de una frase u oración. Pero una vez que el artículo aparece en el contexto de una frase, o por lo menos un sintagma donde esté formado por dos palabras por lo menos, y el artículo, como este caso, no sea la última palabra, el acento va a cambiar de agudo al grave. Entonces, la única ocasión en que precisamente va a aparecer el acento grave es en esa circunstancia. Cuando una palabra que tiene el acento agudo, la última sílaba, tiene a su lado otra palabra que le sigue porque ella, la que tiene el acento agudo, no termina la oración. La regla es que el acento agudo se cambie al grave. ¿Estamos claros ahora? sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Entonces, tus sería el artículo. Ahora, ¿en qué caso, género y número? Caso acusativo, Ajá, este, plural masculino. correcto, muy bien, exactamente. Acusativo, masculino, plural. Y obviamente aquí, como no tenemos un sustantivo que aparezca al lado de tus o un adjetivo que pudiera decirse entonces que está como un adjetivo sustantivado, tendremos que decir que aquí estamos frente a una de las frases preposicionales que mencionamos en la clase anterior, donde con el artículo, sin poner un sustantivo, sabemos cómo debemos traducir e interpretar esa palabra. Aquí tenemos entonces te megale. Bueno, pero aquí más bien la frase sería en te megale polei. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, ¿qué sería polei? Ciudad, No, ¿qué es? Verbo, sustantivo, preposición, ok. sustantivo.
Muy bien, correcto. Megale vendría siendo un qué? Un adjetivo, Correcto. Y te vendría siendo, el artículo, muy bien. Y esta preposición que se usa con un caso específico. ¿Con qué caso se utiliza en? con el dativo. Muy bien. Eso significa que polei y te megale polei, polei es un sustantivo de la tercera declinación y está en dativo masculino singular, perdón, femenino singular. Por lo tanto, en te megale polei es una frase que involucra un artículo, un adjetivo y un sustantivo. Entonces, esa frase está en dativo femenino singular. La forma léxica de esta es polis, pero aquí tenemos un adjetivo que se ajusta al género del y al sustantivo, perdón, al género, caso y número del sustantivo. Para ti entonces, te megale polei representa un adjetivo en posición atributiva o en posición predicativa. Ahí sería en posición atributiva Muy bien. ¿Por qué? por el artículo que va junto al adjetivo. Correcto. Al adjetivo estar acompañado por el artículo, entonces es atributiva. Muy bien, entonces, egraxe. ¿Qué sería egraxe? Es un verbo. Muy bien, tiempo, persona y número. Tiempo futuro, tercera persona del singular. Hay un problema. Dos cosas. Ciertamente, la fi cambia a psi para hacer el auristo y para hacer el auristo primero. Pero dos cosas que perdiste de vista. En primer lugar, aunque hay ese mismo cambio, repito, para el auristo primero como para el auristo, pero como para el futuro, donde la fi se va a cambiar por psi, psi, de todos modos, hay un asunto. El futuro no tiene aumento y esa terminación no es del futuro. Esa Mm. terminación, en ningún momento el futuro tiene esa terminación. Es una terminación del auristo y ese aumento también es del auristo. Por lo tanto, esto es una forma verbal aoristo primero, tercera persona del singular, voz activa. ¿De qué verbo? Del verbo grafo. Correcto. Entonces, repito, aoristo primero, tercera persona del singular, del verbo voz activa, del verbo grafo. Muy bien. Entonces, aquí tenemos tois en te micra. Tois en te micra. ¿Qué sería tois? Entonces es un artículo, ¿verdad? Muy bien. Eh, Caso, género y número. sí, es el caso dativo, plural, masculino. Muy bien, correcto. Y ahora tenemos lo mismo, una misma frase parecida a la del principio. Tois, ahora en te micra. Aquí, ¿qué sería te micra? Primeramente, micra es un adjetivo, Muy bien, entonces, te un artículo. correcto. Y aquí ahora, este adjetivo, ¿en qué caso, género y número está? Caso dativo, femenino singular. Muy bien. Entonces, después de este análisis, ¿cuál sería tu traducción de este ejercicio? Eh, hasta donde pude traducir esta única Ujú, frase que pude analizar tantito, la mitad o menos, ujú. fue habiendo visto a los de la ciudad, a los de la gran ciudad. Ok, hay un problema. Aquí sería habiendo visto a los que están. Recuérdate que esto es un dativo locativo. Ok, Ah, habiendo visto a los que están en la gran ciudad, repito, habiendo visto o después de haber visto a los que están en la gran ciudad, Egraxe escribió, ¿quién?
dijimos que esto es tercera persona del singular. Él escribió o ella escribió ¿a quiénes? A los de la A los pequeña que ciudad. están en la pequeña. Pero aquí obviamente que pequeña apunta a la ciudad pequeña. Entonces, habiendo visto o después de haber visto a los hombres que están en la gran ciudad, él escribió a quienes, a los que están en la ciudad pequeña. Exacto. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Eh, entonces, tanto como te megale y te micra es locativo, dice usted. Exactamente. Ujú. Cuando Es, dice locativo va in... pero ¿cómo? es porque es un dativo locativo. Recuerden que el dativo, digamos, vamos a mencionar así. Luego daremos otros detalles, pero por ahora mencionaremos tres usos básicos del dativo. En primer lugar, dativo de complemento indirecto. Está el dativo de el dativo instrumental y está el dativo locativo. ¿Ok? Ujú. Entonces, hay que comprender cuando estamos frente a un dativo sencillo, digamos, el dativo de complemento indirecto, cuando estamos frente a un dativo instrumental y cuando estamos frente a un dativo locativo. Y aquí entonces la idea es de locativo. Bien, habiendo visto a los que están en la gran ciudad, él escribió a los que están en la ciudad pequeña. ¿Alguna otra pregunta? Sí, entonces va, ¿cómo se dice cuando no va escrito el está o están más bien? No, no, no. Bueno, Va como quiera, subrayado. aún no se pusiera aquí, en T megale tiene una fuerza de locativo. ¿Ok? Mm, Porque si quisiera señalar otro, entonces utilizar otro caso. Pero aquí, de hecho, pudo parecer un sustantivo acompañado de tus. Aquí lo que hizo es que no se incluyó el sustantivo, pero apareció tus como complemento directo del participio, habiendo visto a los que en te megale. Ahora bien, es cierto que hay textos bíblicos en la que tiene un valor instrumental por influencia del hebreo, influencia, digamos, semítica, pero en realidad la preposición en tiene un valor más bien locativo. ¿Okay? En la preposición en, por lo general, señala al dativo locativo. Pero repito, hay algunos textos en los que incluso se puede comparar con otros paralelos, donde se puede demostrar que en tiene un valor instrumental por influencia semítica. Pero por lo general, la preposición en equivale exactamente a la preposición en del castellano. Cuando decimos Juan Gómez está en el trabajo, Mario está en la iglesia, Luis está en la universidad. ¿Ok? Fíjense cómo la preposición en es exactamente equivalente a la griega en ahí. Nosotros llamaríamos en castellano, vamos a decir así, se le llama complemento circunstancial de lugar. Y también podríamos llamarle aquí a sí mismo ente megale y ente micra merecen ser catalogados como complementos circunstanciales de lugar. Señalan un punto, un lugar donde se supone que se encuentra localizado alguien. En este caso, hay una persona señalado aquí en acusativo, masculino plural. ¿Por qué? Pero porque es el acusativo, el complemento directo del participio. Y en te megale está en dativo, porque está hablando de a los que están en la ciudad grande. Y aquí, entonces, no aparece el acusativo por una razón sencilla, porque aquí no se dice, y observen este punto, no se dice que él escribió, sino a quienes le escribió.
si el autor hubiera querido definir qué fue lo que él escribió, entonces estaría en acusativo, sería el complemento directo, y tois ente micra, tois sería entonces un complemento indirecto. Es decir, aquí, o sea, se estaría especificando qué se escribió y a quiénes se le escribió. Aquí, por ejemplo, con el participio idón, se dan dos realidades. En primer lugar, se dice a quienes él vio, por eso está en tus acusativo, pero también se dice dónde estaban ellos, es decir, esos hombres, esos individuos a quienes él vio. Por eso entonces el acusativo tus, indicando el complemento directo del participio idón, habiendo visto a quienes, a los que están, ¿dónde están? En la gran ciudad. Entonces, repito, aquí no se está hablando de un complemento indirecto, sino de un complemento directo y un dativo locativo, lo que llamaríamos un complemento circunstancial del lugar. Y con relación al otro verbo, egraxe, no se dice que él escribió, cuál fue el contenido, lo que escribió, no se menciona. Simplemente se dice a quienes él les escribió y por eso aparece ahora el dativo. ¿Por qué? Porque el dativo aquí no apunta a un complemento directo como tus, apunta a un complemento indirecto y a continuación, como en el primer caso, aparece de nuevo en te. Ahora, micra, para indicar que a esos a quienes él le escribió, ¿dónde están localizados? ¿Dónde? En la ciudad pequeña. Por un lado, él vio, después de haber visto a los que están en la gran ciudad, le escribe a quienes, a los que están en la ciudad pequeña. ¿Alguna pregunta, Juan Gómez? Pues lo último que quiero preguntar es, por ejemplo, el locativo, ¿solo se da con el dativo o también se da con otros casos como el acusativo y el Bueno, nominativo? lo que pasa es que generalmente el acusativo da idea de movimiento, por ejemplo, en la que puede en alguna manera estar ligada la idea de un local, pero no en un sentido estativo, digamos, sino estático, sino de movimiento. Para señalar que alguien se movió de un lugar a otro, entonces se utiliza el acusativo con age, ¿ok? Por ejemplo, hacia la ciudad grande o hacia la ciudad pequeña. Entonces, ahí lo que estamos viendo es un movimiento y por eso se utilizaría el acusativo. Mientras que el dativo indica no movimiento, sino estamos hablando de un estado, ¿ok? Una situación de localización. Entonces, aunque ciertamente decir que tú te mueves, por ejemplo, del templo a tu casa o hacia la casa, hay un movimiento, por eso se utiliza el acusativo. Mientras que la idea locativa o de estado se utiliza entonces el dativo. Para indicar que tú estás en un lugar, se utiliza el dativo. Para indicar que tú te moviste de un lugar a otro, entonces se utiliza el acusativo. ¿Bien? Sí, profe, ¿Más claro, Juan? Ok, sí. muy bien, perfecto. Bueno, eso lo hemos visto en muchísimos ejercicios donde hablamos del acusativo hacia, incluso usando el genitivo con la preposición ek, cuando decimos que, y hay un ejercicio que lo hicimos últimamente en una de las lecciones últimas, donde usábamos el genitivo con ek, o sea, para moverse de la casa hacia, por ejemplo, el desierto, ahí entonces se utiliza el genitivo con la preposición ek para indicar procedencia, o salió de la casa hacia el desierto, por ejemplo, sería entonces eis ten eremo. ¿Ok? Ok, vamos. Vamos entonces con la 3. Vamos a leer y las preguntas que te surjan las vamos a ir contestando. Vamos, la número 3. Sí. Por eucentes de Joitu, Jacobu
Tadius os pente. Eidon ton, Eidon, eidon ton, Iesun kai pantas tus metautu macetas. ok. Por ausentes de, observa ahora de nuevo lo que te expliqué con relación a tus. Si tú vas a un léxico o a un diccionario, ustedes van a ver que de tiene el acento agudo. Pero como de no aparece como palabra última de la frase, sino que a continuación, después de hay otras palabras, entonces de aparece con acento agudo. Entonces, no es que es otra conjunción o es que es otra palabra, no, sencillamente que la palabra aquí con acento agudo en la última sílaba, en este caso monosílabo, como el caso del artículo, entonces el acento agudo es sustituido por el grave para indicar que esa palabra no termina la frase, sino que continúa. ¿Ok? Entonces, de hoy tu Jacob, estadius, porque aquí hay un dictongo, pero aquí no hay dictongo, estadius pos pente, eidon, eidon, tiene acento circunflejo y espíritu suave, ton yesum, kai, pantas, tus, metautu, recuerda que aquí hay una elisión, se eliminó la vocal de la preposición porque la palabra que sigue inicia también con vocal y de hecho un alfa también. Para evitar el sonido que resulta malsonante, meta autu, incluso hasta difícil, meta autu, entonces se elimina la vocal de la preposición, se pone el apóstrofo o crasis y coronis, perdón, la coronis es la indicación de la crasis, es decir, esta especie de espíritu, que no puede ser espíritu suave porque el espíritu suave se coloca iniciando una palabra, como se ve ahí, o en la segunda vocal de un dictongo, como se ve aquí. Entonces, que aquí hay un espíritu suave, no es espíritu suave, es la coronis, está indicando una crasis, una eliminación de una vocal buscando la eufonía. Eso significa entonces que esta palabra se va a pronunciar junto con esta. Entonces diríamos metautu, metautu. Ahora, si la palabra que sigue comienza con consonante, entonces no va a haber la elisión. ¿Por qué? Porque no resulta malsonante ni difícil pronunciarlo. Pero cuando tengamos un caso como este, donde la preposición termina con alfa, una vocal, y la palabra que sigue, que inicia con una vocal o dictongo, en este caso un dictongo, pero comenzando obviamente por una vocal, incluso a la misma vocal alfa, entonces se evita la cacofonía, como se dice, el sonido malo, e incluso una articulación un tanto desagradable para pronunciar, es decir, meta autu, y se prefiere la elisión y se lee entonces meta autu macetas. Observen que no es lo mismo decir meta autu que decir meta autu. ¿Ok? Entonces, macetas. Volvamos entonces aquí, vamos a ir traduciendo palabra por palabra. Y si tú quieres, puedes tomar nota de lo que vayamos haciendo palabra por palabra. En primer lugar, por ausentes es un qué. Participio no es, ¿verdad? Bueno, ya ese participio lo hemos visto varias veces, incluso en un texto bíblico muy conocido. Por ausentes es un qué, entonces un participio, Sí, profe. tiempo y voz. Híjole, es ahí donde fallo. No te estoy escuchando, si puedes subir el volumen de tu micrófono. A ver, ¿ahí está bien? Un poquitito mejor nada más, porque hace un rato sí te escuchaba. Bueno, se suena ahí como una pequeña interrupción, algo molestoso. Ahí, ¿ya está bien, profe?
No, te escucho bajito todavía. ¿Qué será? Aquí todo Bueno, bien. parece que tu conexión, porque suena cuando tú mueves algo ahí como si hubiera un fallo. A ver, ahora. Bueno, te escucho igual y yo no he bajado el, el audífono mío. A ver, así. Déjalo así ya porque se escucha algo molestoso cuando lo mueves con el micrófono abierto. Allá. Entonces, por Ehuentes, Por ausentes, por por ausentes, insisto, tienen que practicar el griego en voz alta. Por ausentes. Entonces, es un participio auristo, segundo, de el que, del verbo poreuomai, voz pasiva, ¿ok? Este es un participio pasivo, pero es un verbo deponente. Entonces, viene siendo un participio auristo, voz pasiva, pero de un verbo deponente. Ahora, caso, género y número. este, híjole, caso, no quiero adivinar, profe. ¿Ok? ¿No te quieres condenar? No, Muy bien. no quiero adivinar. Ok. Pero por la terminación, tú debes saber el caso, el género y el número. Sí, es lo que me hace falta memorizar o entenderle un Mira, poquito. aunque tú no supieras qué significa, pudieras identificar por la terminación el caso, el género y el número. Esa terminación es, con esa terminación entes, es del nominativo masculino plural. Participio auristo pasivo, nominativo masculino plural del verbo poreumai. Es un verbo deponente. Por lo tanto, habiendo oído o después de haber ido, ¿ok? O una vez que hubo ido, más o menos. Aquí tenemos hoy, otra frase preposicional, caso, género y número. Hoy. Ahí es un artículo, Ajá. caso nominativo, singular masculino, plural masculino. Ahora sí, nominativo masculino plural. Ahora, tú y Jacob. Tú y Jacob. Sí, es del caso genitivo singular masculino. Muy bien, correcto. Estadius. Tadius, allí es caso acusativo plural masculino. Bueno, recuerda que vamos a hacer una observación. Si tú tienes el libro de texto a mano, ¿verdad? Sí, Vamos un momentito. A ver, creo que, a ver, cuando vimos la palabra, ok, recuerda que la palabra stadium es de género neutro, ¿ok? Y obviamente entonces, al ser de género neutro, observamos que la palabra aquí no tiene el artículo, pero no pierde el género por eso. Entonces, aquí hay una situación ambigua porque si observan el vocabulario, se dice también que es masculino, se usa también en forma masculina, como hoy estadio. Observa el vocabulario. sí,
Ok, eso significa entonces que este acusativo no corresponde a la forma de la palabra en género neutro, sino a la forma de la palabra en género masculino. ¿Ok? Sí, profe. Muy bien. Entonces, host ya sabemos qué significa. Es una partícula que significa ¿Cómo? como. Muy bien. Una especie de estimado. Y peinte, ¿qué significa peinte? 25. Muy bien, correcto. Ahora, Eidon. ¿Qué es eso de Eidon? Es lo que estoy viendo, porque es diferente a idón, ¿verdad? Sí, porque Idon era un participio, pero Eidon no es un participio, pero son ambos auristo segundo. Ujú. Es decir, Idon es un participio, pero auristo segundo, pero Eidon más bien es una forma verbal conjugada de auristo segundo. Entonces, Eidon, tiempo, auristo segundo. Vos, ¿qué sería para ti? La terminación lo veo como neutro, pero no sé exactamente. No, olvídase, esa terminación son en cuanto a los verbos, tiene que hacerte recordar dos cosas, el auristo segundo o el imperfecto, que tiene la misma terminación. Y esa terminación on es del auristo segundo, igual si fuera para el imperfecto también sería de la primera persona del singular o de la tercera del plural. Es ambiguo, ¿ok? Así que aquí se traduciría vieron o vio, dependiendo, bueno, perdón, vi o vieron ellos. Como primera persona singular, yo vi. Como tercera plural, ellos o ellas vieron. ¿Ok? Entonces es auristo segundo, repito, primera persona singular o tercera persona del plural, voz activa del verbo plepo ujorao. Es decir, yo vi o ellos vieron o ellas vieron. Ton y Zoom, ¿qué sería? Ahí es caso acusativo, Ajá. eh, Género y número. masculino singular. Perfecto. Muy bien. Ahora, pantas tus. Pantas tus. Caso, género y número de esta frase. Pantas tus. Caso acusativo, plural masculino. Muy bien. ¿Sí me escucha, profe? ¿Profe? ¿Profe?
Seguimos, Juan Gómez. De momento, una pequeña interrupción en el internet. Sí, está mal. Sí, bueno. Ok, vamos entonces a seguir donde estábamos, ¿ok? Decía que aunque interrumpe la relación que hay entre tus y macetas, la frase metautú, en realidad tus macetas, macetes, aquí, macetas, digamos, es el acusativo masculino plural de macetes, que es un sustantivo masculino de la primera declinación. Por eso tiene esa terminación. Pero el artículo nos dice que tus macetas es el acusativo masculino plural de macetes, discípulo. Ahora, metautu, ¿tú recuerdas qué significa? En primer lugar, respondamos qué es esto. Autú, ¿qué es autú? Autú es un pronombre personal. Muy bien. Caso, género y número. Caso genitivo del singular masculino. Correcto. Y aquí tenemos la preposición meta, que ya explicamos que hay aquí una elisión, pero sigue siendo la preposición meta. Ahora, ¿qué significa la preposición meta con un pronombre o un nombre en genitivo? Si no mal recuerdo, es por medio de. No, eso es dia más genitivo, Ay, ay, ay. pero esto es meta más genitivo. Híjole, no me acuerdo, profe. Significa con de compañía. Lo mismo que la preposición son con el caso dativo, con de compañía. Ok, vamos entonces a trazarlo palabra por palabra, a ver si tú puedes armar tú mismo la traducción. Habiendo ido, o después de haber ido, y aquí tenemos y, o, el pero, y, o, después de haber ido, los, los que, los hombres de Jacobo, como que, como Sí, 5 estadios, ¿verdad? ¿Qué pasó entonces? vieron a Jesús. Ahora, eso significa que Eidon, aquí por el contexto, no puede traducirse en la primera persona del singular, sino en la tercera del plural. ¿Ok? Y aquí Vieron, combina con hoy. Ajá. vieron a Jesús Ok. Vieron a Jesús, pero ¿a quién? ¿Y a quiénes más? y todos los Y a todos los discípulos que estaban con él. con él, metautú. Repito, después de haber ido, o bueno, después de haber ido, habiendo ido, pero, y, o después de haber ido, habiendo ido, los hombres de Jacobo, como 5 estadios, habiendo caminado ya 5 estadios, como 5 estadios, ellos vieron a Jesús y a todos los discípulos, tus bacetas metautú, es decir, y a todos los discípulos que estaban con él. ¿Alguna pregunta respecto de esta oración? Sí, profe. Por ejemplo, en el MET, usted dice Ajá. es el coronis, el... Sí, este símbolo que es igual al espíritu rudo, perdón, espíritu suave, no puede interpretarse como espíritu suave porque el espíritu suave solo se coloca al inicio de una palabra, como lo vemos aquí en Jacobo, o se coloca iniciando una palabra que inicia con dictongo y la regla dice que debe colocarse en la segunda vocal del dictongo como en auto. Por lo tanto, met no es espíritu suave, sino una coronis, es decir, que indica que ha habido una eliminación o una elisión, o que se llama también crasis, de una vocal. Por lo tanto, ahora, habiéndose eliminado esa vocal última de la preposición meta, favorece
la pronunciación y lectura corrida de estas dos palabras, metautu. Profe, Ajá. no le entendí bien. La coroni, la crasis y la Ok. elipsis La son... crasis o elisión es la misma cosa. Coronis es este símbolo, Ah, igualito al espíritu suave. Y la crasis o elisión es la figura o el cambio fonético que supone una eliminación o incluso una fusión. ¿Ok? Aquí entonces, pero la coronis es este símbolo que es igual al espíritu suave, pero que no puede ser espíritu suave por la regla que dije. A diferencia entre la coronis y el espíritu suave es que el espíritu suave se coloca iniciando una palabra, no importa el orden que esté la palabra, si es la primera, la segunda, la tercera en la oración, no importa. Siempre que una palabra inicie con vocal y en griego, en el griego bíblico, en el koiné, no el griego moderno, la, la palabra que inicia con vocal va a tener un espíritu suave o rudo, no importa. Y pudiera ser también que incluso tenga un acento, pero tiene que tener un espíritu suave o rudo. Luego, en el caso de palabras que inician con dictongo, la regla dice que el espíritu no se va a colocar en la primera sílaba como en Jacobo, sino en la segunda vocal del dictongo. Por eso, la coronis se distingue muy fácil del espíritu suave que está aquí en Jacobo y que está en auto. profe, Ajá. todos los que veamos con esa manera al final de una palabra, ¿siempre va a ser coronis o hay sus excepciones? Sí, 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 claro, sí. Eso es una, siempre que ven esto aquí, una que aparezca una palabra como esta, con ese espíritu que parece suave, como si fuera espíritu suave, es una coronis. Perfecto. ¿Ok? Vamos a la 4 entonces. Sí, profe. Leamos. Dice, acusantes de tauta panta hoy en te sinagoge eipon hoti celusin eisein ton tauta poeunta. Ok, más bien, entonces, acusantes de tautapanta, hoy ente sunagoge, eipon, hoti, celusin, idein, ton, tauta, oyunta. Ok, ¿qué sería acusantes? Si no mal recuerdo, viene de acuo. ¿Pero qué es? Ah, ya, es un participio. Muy bien, es un participio. La primera pregunta es, ¿de qué tiempo? ¿De qué tiempo es ese participio? A un tiempo presente. No, no puede ser. Ahora, es fácil. ¿Tú ves el tema de presente en ese participio? En acu. Bueno, recuérdate que hay una sigma aquí. Mm, Entonces, aquí no hay tema de presente. ah, ya. Ese es Ah, el sigma es parte de la raíz, ¿verdad? exactamente el tema aoristo primero. Entonces, esto es un participio aoristo primero, voz activa en caso nominativo masculino plural, igual que tes, míralo aquí en el tercero. Repetido, yo decía que esa terminación es igual, no importa el tiempo del participio. Como por ausentes, este también es un participio en nominativo masculino plural. ¿Ok? Ahora bien, entonces acusantes es un participio aoristo primero, voz activa en caso nominativo masculino plural. ¿Ok? Entonces traduciríamos
habiendo escuchado o después de haber escuchado. Entonces, ¿qué? Tenemos la misma conjunción de, tenemos entonces tauta, tauta. ¿Qué es tauta? Pronombre personal neutro. Ok, muy bien, ahora falta especificar el caso y el número. Ya me dijiste el género. Caso y número, caso y género. ¿Será caso nominativo? 4 en punto. O acusativo plural. ¿Ok? Sería o nominativo o acusativo. ¿Ok? Entonces, ah, observemos entonces panta. Es lo mismo, ¿no? Bueno, fácil. Cuando nosotros dimos la declinación de paz, la tienen ahí, en la paradigma 365, observen que panta tiene, dijimos, una siguiente ambigüedad, que puede ser el acusativo masculino singular, pero al mismo tiempo puede ser que el nominativo o acusativo plural neutro. Observa el paradigma 365. Bueno, para que lo vean también los que están en diferido. Vamos a darle un poquito para atrás para que lo puedan ver los que están en diferido. Ok, observen aquí. Un momentito. Tenemos aquí a panta, acusativo masculino singular, pero al mismo tiempo lo vemos aquí en panta en el neutro, nominativo y acusativo plural neutro. La pregunta es ahora, en este contexto, ¿es panta acusativo masculino singular o es panta nominativo o acusativo plural neutro? ¿Qué sería para ti por el contexto? Por el contexto. Bueno, vamos de nuevo al ejercicio. Un momentito. Sería el nominativo, ¿no? Bueno, puede ser nominativo o acusativo. La pregunta es el género. Si es masculino, sería acusativo singular. Si es neutro, podría ser nominativo o acusativo plural neutro. Ahora, ¿qué nos ayuda a dilucidar esto como masculino o como neutro? Estoy viendo. Sería tauta, ¿no? Tauta sería el contexto a tomar en cuenta. Profe, ¿me escucha? Profesor, profe, profe, ¿me escucha? Profesor. Profesor, Ok,
De nuevo aquí. Sí, profe. Bueno, el internet no está haciendo una mala jugada hoy. Sí. Bueno, decía entonces que una manera de ayudarnos a entender a Panta aquí es la relación de Tauta con Panta. ¿Ok? Por eso, entonces, que Tauta sea neutro plural. Profesor, ¿me escucha? Profe, profe. Profesor, ¿me escucha? Profe. Bueno, el internet sigue haciendo de las suyas hoy. Sí, profe. Y lo grande es que no podemos hacer más nada que esperar que él venga y vaya cuando él le dé la gana. No hay forma. Sí, porque imagínate, ¿qué podemos hacer? Sí, No pues. depende no depende de uno, ¿qué vamos a hacer? Sí, profe. Ah, bueno, seguimos aquí. Decía que una clave para dilucidar a Panta, porque recuerden, ya le acabo de mostrar que Panta es ambiguo. Puede ser acusativo masculino singular o puede ser nominativo y acusativo plural neutro. Ahora bien, entendiendo que Panta está relacionado con Tauta como adjetivo, entonces que Tauta esté en neutro plural, acusativo plural neutro, nos ayuda a comprender que Panta debe ser interpretado como un acusativo plural neutro. Por eso entonces la traducción y habiendo escuchado o después de haber escuchado todas estas cosas, ¿quiénes? Y ahí fue que se interrumpió el internet. Hoy ente sunagogue. Tenemos la misma frase que estamos viendo ya en los otros ejercicios. Ahora, te sunagogue. Tú puedes analizarme sunagogue, caso, género y número. Sí, profe, es caso dativo singular femenino. Correcto. Por lo tanto, entonces estamos aquí con hoy, que es caso, género y número. Es caso nominativo singular masculino. Es, es masculino Sí, y es singular. nominativo, pero es plural, no singular. Ah, perdón, plural masculino. Ok, entonces, habiendo escuchado y o, pero habiendo escuchado o después de haber escuchado todas estas cosas, ¿quiénes? Hoy en te sunagogue. Los hombres que estaban donde? La sinagoga. En la sinagoga. Eipon. ¿Qué sería Eipon? Ahí pones un este, Ajá. participio, ¿Qué sería? decía. Ah, no. En este caso, Eipon es un aoristo segundo.
Auristo segundo del verbo lego. Auristo segundo, voz activa en tiempo, digamos, persona, primera del singular o tercera, primera del singular o tercera del plural del verbo lego. ¿Ok? Sí, sí. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Entonces, decimos lo siguiente, que Eipon, repito, es auristo segundo, una forma verbal de tiempo auristo segundo, voz activa, primera persona del singular o tercera persona del plural del verbo lego. Exactamente igual que, que como vimos a Eidon, donde la ambigüedad de ser primera persona del singular o tercera del plural es la misma. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces traduciría dijeron. Ajá, ok. Entonces, diríamos que, entonces, y aquí viene Joti. Y tú recuerdas cómo Joti, ¿qué introduce Joti? Solo sé que se traduce qué o por qué. Sí, pero recuérdate el llamado discurso indirecto, introducido por Joti. Y eso significaría que este discurso indirecto aquí aparece en, vamos a ver, bueno, analicemos a Felucin. Esta forma verbal, ¿de qué tiempo es? Tiempo presente, tercera persona del plural. Correcto. ¿En qué voz? ¿Activa, pasiva o media? Voz activa. Muy bien. Entonces, si aquí está en tiempo presente, es porque no podemos traducir en tiempo presente. Porque se dice que ellos lo dijeron donde Eipon en tiempo pasado. Por lo tanto, por contexto, Eipon debe ser tercera persona del plural. ¿Ok? Ahora bien, si es Eipon, eso significa que aquí se emplea en el discurso indirecto el tiempo presente, porque en el discurso directo se utilizó el tiempo presente. La regla del griego es que en el discurso indirecto introducido por Joti, se utiliza el discurso indirecto, utiliza el mismo tiempo verbal que se utilizó en el discurso directo. Aquí tenemos idein. ¿Tú recuerdas idein? ¿Tiene algo que ver con Eidon? Eidon. De alguna manera sí, pero es el infinitivo auristo segundo, voz activa del verbo jorao. Es decir, que deseaban ver a quien ton tauta poyunta. Aquí ton apunta a poyunta. Poyunta es un participio, como se ve por ton, en acusativo masculino singular del verbo poieo, verbo contracto, y tauta en neutro plural acusativo es el complemento directo. ¿Ok? Entonces, porque en el discurso directo ellos dijeron, queremos ver, deseamos ver a quien, al que hace estas cosas. Tom, poyunta, tauta. Ahora, aquí no se puede traducir en tiempo presente, porque si ellos dijeron eso en el pasado, no podemos traducirlo en el presente. Hay que comprender aquí que no es que hay un error gramatical, es que en el texto está señalando a un discurso indirecto, es decir, estamos diciendo ahora algo que alguien dijo en el pasado. Y como él dijo en el pasado, usaron el tiempo presente, nosotros deseamos ver
al que hace estas cosas. En el griego, el tiempo verbal que se utilizó en el discurso directo se mantiene en el discurso indirecto, pero la traducción debe ajustarse al pasado. Por lo tanto, sería en esta línea. Habiendo, pero habiendo escuchado o después de haber escuchado toga, dijeron, ¿qué dijeron? Querían ver o que deseaban ver a quién, al que, al que Hace. estas cosas. ¿Ok? Por eso, nota cómo traducimos felucin, no en tiempo presente, sino utilizamos aquí el imperfecto. Ellos querían ver al que hace estas cosas. ¿Por qué querían ver? Porque es un discurso indirecto que se dijo en el pasado utilizando el tiempo presente. Nosotros queremos ver al que hace estas cosas. Luego, nosotros en un futuro, haciendo referencia a esa afirmación en el pasado, tenemos que comprender que el griego mantiene el mismo tiempo que se utilizó en el discurso directo. Como la idea fue, nosotros queremos ver al que hace estas cosas, ahora en el discurso indirecto decimos que mantiene el mismo tiempo, pero traduciendo en el pasado, que ellos dijeron que deseaban ver o querían ver al que hace estas cosas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Solamente, por ejemplo, donde dice Joti, ¿cómo se llama? ¿Es un adverbio? Es una conjunción, Joti. Conjunción. Pero aquí, cuando tú veas esta construcción, por ejemplo, eipon, Joti, entonces, o un verbo, o en tiempo presente o algo, no importa, está indicando un discurso indirecto. ¿Ok? Es como tú decir, ellos dijeron, él dijo, ella dijo. Entonces, ahí vemos inmediatamente que Joti, después de esa afirmación, introduce lo que se llama el discurso indirecto. ¿Directo Está, o indirecto? Dime. O indirecto, profe. Discurso indirecto. Indirecto. Ajá. Sí, discurso indirecto porque ahora se está señalando ahora, en la actualidad, lo que alguien dijo en el pasado. ¿Ok? Eso se llama discurso indirecto. Por ejemplo, si tú vas a hacer una referencia que dijo el pastor, que dijo un líder, que escribió a alguien, o incluso un personaje histórico de la historia de México, por ejemplo, digamos Pancho Villa o quien fuere, que haya dicho algo en su tiempo y tú lo citas ahora, ¿qué tú estás haciendo? Un discurso indirecto. Es decir, tú estás repitiendo hoy, por ejemplo, digamos, más o menos, en teoría, que Pancho Villa haya dicho que yo voy a triunfar en esta guerra, por ejemplo. Ahora, tú citando a Pancho Villa, dirías, tú tienes dos formas de hacerlo. Una forma es como discurso directo, donde tú digas, así como dijo Pancho Villa, dos puntos, voy a triunfar en esta guerra, y lo pone en comillas. También tú puedes hacerlo como discurso indirecto, no lo pones en comillas y utilizas una frase dejando ver que tú estás citando a Pancho Villa. Por ejemplo, como dijo Pancho Villa, que él triunfaría en esta guerra o que él triunfaría en esa guerra. Fíjate la diferencia en castellano del discurso directo al discurso indirecto. Discurso directo, ponemos dos puntos, citamos entre comillas las palabras exactas que mencionó Pancho Villa como caso ilustrativo. En el discurso indirecto no ponemos ninguna comillas
Y en alguna manera, si se quiere, podemos decir que parafraseamos la frase de Pancho Villa diciendo en el discurso indirecto, como dijo Pancho Villa, que él triunfaría en esa guerra. ¿Ok? ¿Me doy a entender, Juan Gómez? Sí, profe, clarito. En ese sentido, entonces, aquí tenemos el discurso indirecto. Ahora bien, la diferencia es que mientras que en el castellano no pasa lo mismo, en el discurso indirecto hacemos un ajuste de una vez del tiempo. En el griego, el discurso indirecto mantiene el mismo tiempo del discurso directo. Eso significa que si aquí ponemos Pelusin, es porque en el discurso directo, los que estaban en la sinagoga dijeron, nosotros queremos ver al que hace estas cosas. Lo que cambió fue la persona, porque ellos dirían en tiempo presente a Thelomen. Nosotros queremos ver al que hace estas cosas. El griego, obviamente, en el discurso indirecto cambia la persona, porque ahora tiene que ser en tercera del plural, porque en el discurso directo fue nosotros queremos ver al que hace estas cosas. Cuando alguien cite esas palabras de nosotros, dirá, ellos dijeron. Por eso cambia tercera plural. Pero aparte o al margen del cambio de persona, se mantiene el mismo tiempo. Por eso, Celusin en tiempo presente, pero la traducción, ajustándola al pasado, sería entonces, repito, ya para pasar a la otra oración, pero habiendo escuchado estas cosas, o pero después de haber escuchado todas estas cosas, los que estaban donde en la sinagoga dijeron, pero oye bien, los que están en la sinagoga, pero obviamente supone que cuando estemos citando eso ya no están en la sinagoga, no saben dónde está ese grupo, traduciríamos entonces, pero habiendo escuchado todas estas cosas, los que estaban en la sinagoga dijeron que querían ver al que hace estas cosas. ¿Ok? Vámonos entonces a la número 5. Sí, profe. Dice, esaumasen pantopletos ento plepen autusta voyoumena upo tu Jesús. Okay. Aquí diríamos lo siguiente. Vamos a leerlo de nuevo. Sería esaumasen, no esaumasen, porque el acento no está sobre el alfa que antecede a la sigma epsilon, no, sino aquí, en este dictongo alfa upsilon, esaumasen pan to plethos en to blepein autus ta poiumena, no poiumena, poiumena, porque el acento no está en la epsilon aquí, sino poiumena, upo, tu y eso. Esto es thaumasen. ¿Te recuerda algún verbo? No, profe, ¿Eh? no. No. No te recuerda ningún verbo. ¿Eh? ¿Qué cosa, eh? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo pensaba que sí debía recordarte un verbo, pero parece que no. Un momentito. Déjame buscar para darte un ejemplo del léxico de Turing, para recordarte ese verbo. A ver si ya para la próxima no se te olvida. Un momentito. Ok, aquí vamos. Ahora lo voy a compartir. Observa el verbo zaumazo. Zaumazo. ¿Qué significa? Maravillarse, asombrarse de, admirar. ¿Ok? Maravillarse,
admirarse, asombrarse, digamos, sorprenderse, etcétera. ¿Ok? Thaumazo. ¿Lo ves, Juan Gómez? Sí, profe, lo veo. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, vámonos al ejercicio. Tenemos entonces esto. Aquí estamos. Entonces, ethaumasen, por el aumento que tiene, porque el verbo comienza con teta, me dice que es aoristo primero, voz activa, tercera persona del plural. Aoristo primero, voz activa, tercera persona del singular de thaumazo. Entonces, ¿qué pasó ahora? Pantoplezos. ¿Tú recuerdas a plezos? Plezos, no me acuerdo, pero veo que está Lo en... vimos en el vocabulario. Observa en mi vocabulario de esta lección, lo vimos, bueno, vamos a ponerlo, si se quiere, para edificación de los que van a ver en la clase en diferido. Mírenlo aquí. Plezos, genitivo plezos, multitud de género neutro. Plezos, multitud, ¿ok? Entonces, diríamos lo siguiente, volviendo al ejercicio, que pantoplezos, aquí vemos a pan acusativo neutro singular, entonces diríamos que se maravilló. ¿Quién se maravilló? Pantoplezos. ¿Quién? Toda la multitud. ¿Ok? Ahora bien, en to blepein, ¿ok? Esta frase, en to blepein, tenemos aquí, ¿tú recuerdas a blepein? Es del verbo blepo y ahí, si no mal recuerdo, es el infinitivo. Correcto, el infinitivo de tiempo presente, voz activa. Ahora bien, ¿tú recuerdas también el uso de el infinitivo con preposición? No muy me acuerdo, profe. Bueno, eso hay que repasarlo luego. Pero aquí implicaría en ver o al ver autus, quienes, ellos, al ver ellos, ta poiúmena. ¿Tú recuerdas poiúmena? Poiúmena. No es el verbo poi... Sí, pero ¿qué es? Es un participio, voz media, voz pasiva, de tiempo presente en nominativo o acusativo plural neutro. En este caso, es voz pasiva, acusativo, neutro plural, y sabemos que es voz pasiva, aunque pudiera ser voz media, porque está jupó más genitivo. Jupó más genitivo, aquí tú y su es genitivo masculino singular, está señalando el complemento agente que ejecuta la acción de una forma verbal en voz pasiva, en este caso un participio. ¿Ok? Entonces, diríamos como traducción que se maravilló toda la multitud en ver o al ver ellos que las cosas hechas por quién? Por Jesús. Las cosas hechas o digamos, aquí diríamos que este participio de tiempo presente hay que ajustarlo a que se supone que esta forma verbal, que es la forma verbal de la oración, está en aoristo. Por lo tanto, este participio de tiempo presente señala una acción que ocurre simultáneamente con la del verbo ethaumasen, la forma verbal. Entonces, se maravilló toda la multitud al ver las cosas hechas por quién? Por Jesús. ¿Ok? Bien. Entonces,
Si no hay alguna pregunta final, terminamos por hoy. Esperamos que ustedes puedan seguir estudiando, que obviamente hay algunas cosas del pasado, veces del principio como del más cercano en este curso, que ya a ustedes se les ha escapado un poco y que tendremos que, como hemos prometido ya un repasito antes de terminar el curso, aunque incluya un poco del curso de crítica textual. Pues bien, hermano Juan, saludos muy especiales para ti, también para el hermano Mario y para Luis, que van a ver la sesión en diferido. Esperamos que si tienen tiempo pudieran hacer algunos otros ejercicios más, porque tienen de hoy miércoles hasta el lunes prácticamente 5 días. Es decir, con la guía que ya yo les he dado al hacer estos 5 ejercicios, y como lo hicimos paso por paso, yo creo que es posible que ustedes, si le ponen empeño, puedan hacer que sea 3 de aquí al lunes. Y cualquier cosa, obviamente, me pueden abordar por WhatsApp para ayudarle cualquier ayuda del lugar. Así que feliz tarde, muchas bendiciones y bye bye y hasta la próxima sesión con Dios delante. Hasta luego, profe. Buenas tardes. Ok, mi hermano.